Aquelarre. Capítulo 8. La bruja. Mi trabajo con los desamparados y marginales de la zona de tolerancia atrajo las suspicacias de varios de mis superiores, que creían que yo me sentía atraído por ese tipo de vida. Un par de veces tuve que lidiar con alguna prostituta o algún travesti insinuándose ante mí o escribiéndome alguna nota o diciéndome en confesión que su hombre ideal era un sacerdote inalcanzable, precisamente por el voto de castidad. Situaciones así que yo sabía manejar sin problemas, pues ni una sola vez reincidí en esa vida pasada mía, lujuriosa y tormentosa. Ya había pasado por ahí y no pensaba regresar. No extrañaba nada de ella. También solía pasar que acudieran a mi médico y cuando estaban desnudas ante mí, mostrándome todos sus atributos, empezaba la seducción, los movimientos insinuantes y las frases de doble sentido. Pero de inmediato les decía que tentarme de ese modo era pecado, un pecado muy grave, una afrenta y una falta de respeto, y enseguida se vestían. Excusaban, así que poco a poco les fui enseñando que era posible amarnos y ayudarnos los unos a los otros sin necesidad de pasar por la posesión y la carne. Sin embargo, varios de mis superiores no opinaban lo mismo. Empezaron a recelar, a preguntar quién me supervisaba. A veces me veían en aprietos. Porque alguna prostituta o transexual me llamaba en medio de la noche llorando, arrepentida, diciéndome que ya no soportaba más esa vida y que necesitaba asesoría espiritual. Y la llamada me entraba justo cuando acababa de comer con los directores de residencia o cuando estábamos orando en comunidad. Una tarde llegaron a las dependencias franciscanas a eso de las 8 de la noche, 2 detectives, y ante mis superiores inmediatos me condujeron a la biblioteca para interrogarme. El que parecía el jefe era un hombre de unos 35 años, alto, circunspecto, y me dijo con cordialidad, pero también con cierta sequedad, que demostraba la gravedad de la situación. Padre Bautista, ¿atendió usted el 18 de agosto en el hospital a un joven que llegó herido por impacto de revólver? Tendría que revisar los archivos para estar seguro de qué persona estamos hablando, dije con tranquilidad de conciencia, pues estaba seguro que no haber cometido ninguna falta. El ayudante del detective jefe me pasó algunas fotografías en las que se veía un joven universitario en marchas y mitines políticos. Si lo recordaba bien, le había disparado en una pierna y por fortuna no había sido nada grave. Si fue un impacto a la altura del muslo y la bala siguió de largo, sin lesionar arterias principales. Usted lo atendió gratis y no le cobró un solo centavo. No tenía seguro médico
y no lo podía dejar en urgencias desangrándose. Luego lo ayudó a escapar del hospital, ¿no es así? Se quería ir para su casa y no vi ningún problema en ello. Estamos cortos de camillas y las necesitamos para pacientes graves. Lo de él se podía curar bien en casa. Nosotros llegamos a la media hora y ya usted lo había dado de alta. Ya le expliqué por qué, no era una herida grave. Él es el enlace de una de las columnas móviles del ELN. Con los estudiantes de la Universidad Distrital tiene orden de captura. No tenía ni idea, no tengo por qué estar enterado de algo así. No les pido a mis pacientes su pasado judicial. Lo curioso es que lo haya atendido gratis y ayudado a salir del lugar antes de que nosotros llegáramos. Suelo atender gratis a mucha gente. Soy un franciscano. Lo de la salida ya se lo expliqué. El ayudante me pasó varias fotografías de los otros dos jóvenes. Lo del barrio Santa Fe, que habían huido metidos en la cajuela del carro de la congregación. ¿Conoce a estos dos sujetos? Ni idea, nunca los había visto. Son de la misma célula guerrillera que el otro sedicioso. Están a cargo del adoctrinamiento de los estudiantes en las universidades, pero estos tienen una particularidad. Son seminaristas, pero no de nuestra congregación, porque nunca los había visto. Hace unos días los teníamos rodeados y se nos escaparon curiosamente. Era sábado y usted estaba en esa misma cuadra, oficiando misa con ladrones, traficantes y prostitutas. Creo que no hemos entendido bien, detective, le dije con cierta brusquedad. Si hay maleantes y capos libres en la calle, su trabajo es capturarlos. Si no lo hace, significa que no está cumpliendo con sus obligaciones, ¿verdad? Y eso sí es sospechoso, porque suelen decir que la policía es la institución más corrupta y que recibe dinero sucio por todas partes. Entonces yo le pregunto, si usted sabía que ese día en mi oficio religioso habían delincuentes, ¿por qué no los capturó? Y si la prostitución es ahora ilegal, ¿por qué su intención no ha sacado un comunicado público avisando a todos? Lázaro, por favor, terció uno de mis superiores. El hombre encajó bien el golpe y siguió sin descomponerse. Ese día usted salió del lugar y esos dos seminaristas desaparecieron como por arte de magia. Sus hombres me revisaron y me pidieron la documentación. Se las enseñé sin problemas, pero no revisaron su baúl y por eso me va a penalizar a mí por los errores de sus hombres. ¿No debería sancionarlos entonces a ellos? Una de las prostitutas asegura que se fueron escondidos en su auto. El problema cuando uno calumnia es que no hay pruebas. Esos dos insurgentes están ahora en la guerrilla y son bandoleros que van a matar, a secuestrar a personas honradas. Eso significa más trabajo para ustedes, dije con una frialdad agresiva en la voz, a ver si por fin hacen las cosas bien. El director principal de la congregación se acercó entonces, le puso la mano en el hombro al detective jefe y los condujo a él y a su subalterno a otra dependencia. A los pocos minutos entró y me dijo junto a los otros sacerdotes que habían presenciado el interrogatorio: a partir de mañana quedan canceladas tus visitas al barrio Santa Fe y te vamos a trasladar del hospital. No podemos permitir que te expongas de esa manera. Padre, con todo respeto, no es justo. Es una orden.
Mi deber es protegerte y proteger a la comunidad. Te buscaremos un lugar donde puedas servir a nuestro Señor, sin poner en riesgo tu seguridad ni tu vida. Sí, Señor. 2 días después me nombraron vicerrector de un colegio y me prohibieron ejercer mi profesión de médico durante un tiempo. Aún así, los otros sacerdotes me consultaban cuando se sentían enfermos y yo los recetaba o les aconsejaba los exámenes pertinentes sin que se enteraran las directivas. Y en ese colegio me tropecé de nuevo con el rostro multiforme de maligno. Después de la sección de espiritismo, Leticia empezó a investigar declaraciones de personas que habían muerto y que después de unos cuantos minutos había regresado a sus cuerpos. Se sorprendió de la cantidad de testigos, entre ellos muchos médicos y profesionales prestantes. Todos contaban más o menos lo mismo. Morían y salían de sus envoltorios físicos para verse desde arriba. Cuando se trataba de procedimientos clínicos, la gran mayoría se quedaba flotando sobre la sala de cirugía y podían escuchar y ver a las enfermeras y los médicos intentando salvarle la vida por todos los medios. Luego viajaban a una intervención plácida, agradable, ligera, en la que sentían el alivio de haber abandonado sus cuerpos. Algunos de ellos alcanzaban a ver con parientes ya fallecidos. Otros se dirigían directamente hacia una luz bienhechora que los acogía con una dulzura que jamás olvidarían. Los cristianos que eran muy creyentes veían a Jesús y sentían mucha paz, una tranquilidad total que en la vida les había sido negada. En algún momento sabía que aún no era el momento de morir, que tenía asuntos pendientes en esta tierra, y entonces, sin mucha convicción, regresaba a sus cuerpos y revivían. Este proceso de volver a encarnar era doloroso, tenso, desagradable. Lo que había vislumbrado de ese más allá incorporó era mucho más amable que la vida que les esperaba. Trabajos, deudas, dolores y pérdidas. Leticia entonces se preguntó por qué esos los antiguos hablaban con sus muertos, les pedían ayudas, se encomendaban a ellos. Lo hacían porque sabían que ellos estaban del otro lado, porque conocían ciertos canales a través de los cuales podían establecer contacto. En muchas tribus primitivas, en civilizaciones tan sofisticadas como la egipcia o la inca, embalsamaban a ciertos cadáveres y continuaban en contacto con ellos a través de rituales y ceremonias que luego desaparecían con el tiempo. Lo hacía porque sabía que había una dimensión más allá de eso que nosotros llamábamos muerte. Un día cualquiera, en un anuncio de prensa, Leticia leyó que una psicóloga experta en hipnosis regresiva podía conducir a sus pacientes a recordar vidas pasadas. El consultorio quedaba justo a pocas calles de su casa y decidió pedir una cita y preguntar cuánto costaba una sección. No tenía nada que perder. 2 días después estaba sentada en un sillón muy cómodo en una especie de oficina que tenía la doctora Mariana Machado en la calle Novena con la carrera Segunda. La mujer le había explicado que se trataba sencillamente de ingresar al inconsciente y de allí poder conectarse con esa serie de transmigraciones
Transmigraciones que el alma ha venido realizando a lo largo de los siglos. La muerte no es el final, le explicó con una voz dulce, sino un tránsito hacia nuestra siguiente prueba. Le dije que se relajara, que respirara profundamente, y en algún momento sintió que su cuerpo se desmadejaba. Se vio caminando por unas callejuelas empedradas, vestida de negro, asustada, mirando hacia atrás por si alguien la estaba persiguiendo. ¿Dónde estás?, preguntó la doctora. No lo sé. Voy hacia la casa de una amiga. Alguien nos persigue y tengo mucho miedo. Entra a la casa de tu amiga e intenta descifrar qué hacen ustedes, quiénes son. Hay marmitas, vasijas, plantas maceradas por todas partes y metidas en frasco en forma de aceites. Somos curanderas y la gente no las quiere. Sí, mucho. Nos respetan y están agradecidos porque en más de una ocasión les hemos salvado la vida. Entonces, ¿quién las persigue? La iglesia. Dice que somos peligrosas, que tenemos contacto con el demonio. Han capturado a otras de sus amigas, a todas. Solo quedamos las dos. No sabemos cómo huir del pueblo sin ser descubiertas. Le pagamos un dinero a un aldeano para que nos sacara de noche en un carromoto, pero él nos traicionó, nos robó el dinero y nunca apareció. Dime qué sucede después. Ay, Dios, uno de los vecinos nos delató y llegan por nosotros, son muchos. Hay 2 sacerdotes y varios soldados. Las llevan a la cárcel, a una fortaleza. Permanecemos en unos calabozos durante varios días, a pan y agua. No podemos dormir y las condiciones higiénicas son deplorables. Son mujeres viejas o jóvenes, tienen fuerza para aguantar los maltratos. Somos de mediana edad. Yo tengo 35 y me llamo Vanessa. Vivía en el bosque, pero después de las denuncias y las persecuciones tuve que irme de allí. Quemaron mi casa y destruyeron el invernadero con todas mis plantas. Busqué refugio donde mi amiga, pero de todos modos las autoridades nos encontraron. Dime qué ves después. Son noches terribles, de hambre, de sed, de mucha ansiedad. Sacan a mi amiga y la torturan con lazos y cadenas. Le ordenan que confiese, que diga que es discípula de Satán. Ella lo niega y dice que todos los servicios que ha prestado han sido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la regresan al calabozo está destruida, sangrante, adolorida, medio moribunda. Ambas sabemos que no saldremos con vida. Nadie las ayuda. Ya caímos en desgracia. Nuestros antiguos clientes nos niegan y dicen no conocernos. Entre ellos había políticos e incluso 2 religiosos. Nadie quiere contacto con nosotras, ni que los relacionen con nuestro tratamiento y terapia. Creo que es mejor que salga de allí ya. Me sacan después a mí para ir al potro de tormenta. No aguantaré, lo sé. Es mi último día sobre la tierra. Leticia empezó a respirar agitadamente y se fue quedando sin aire. Un par de lágrimas le rodaban por la mejilla. La doctora Machado le dice entonces con una fuerte voz de mando: sal de ahí, abandona esa vida también. Vamos a irnos más atrás, lejos de esa fortaleza y esos calabozos. Ya escapé, menos mal. Me esperaba un dolor insoportable.
No quiero volver a vivir eso nunca más. Tranquila, no volveremos a entrar a la vida de Vanessa. Jamás. Ahora vete a una existencia mucho más remota, quizás al momento en el cual se originó tu destino, tu karma. Leticia soltó el cuerpo y la cabeza se le descolgó hacia uno de los costados, respiraba por la boca. ¿Dónde estamos ahora?, le preguntó la doctora. En el santuario, en terreno sagrado. Aquí hablan los dioses. ¿Quién eres tú? La elegida, la mensajera. Explícame un poco más. Los dioses hablan por mi boca, me poseen, estoy a su servicio, soy su voz, soy el contacto que ellos tienen con los hombres. Estás en un oráculo, estamos al pie del monte Parsano. Soy la Pitia, mastico hojas de laurel, escucho las preguntas de cada consulta y respondo con la verdad, aunque ésta sea dolorosa y cruel. Gases emanan del fondo de las corrientes subterráneas y llegan hasta mí. Los vapores me ayudan a entrar en contacto con mi señor Apolo, mi esposo, mi Dios, mi dueño. Y entonces arrebata, desgreñada, con los ojos desorbitados, proclamó, profetizó y anunció. Eres pitonisa del oráculo de Delfos, pronosticó guerras, hambrunas, sequías, desgracias familiares y amorosas. Soy la voz que tiende un puente entre los seres intangibles y los seres corpóreos. Soy el camino que hermana dos mundos que están muy distantes el uno del otro y al mismo tiempo muy próximos. ¿Eres feliz? Durante más de una década fui la preferida de mi señor. Vivía en el santuario y siempre respeté las estrictas normas que debía llevar una elegida como yo. ¿Y qué pasó? En el bosque, una tarde me enamoré de un leñador. Me entregué a él con locura, con desenfreno. Nos amamos entre las flores y las mariposas. Nos bañamos desnudos en el cauce de un río. Me escapé del santuario y dormí a escondidas en su cabaña, sin que los vigilantes lo notaran. Y entonces, mi señor Apolo no volvió a hablarme, no me dirigió la palabra nunca más. Me expulsaron del templo, me maldijeron, renegaron de mí. Te casaste con el leñador. Él huyó para evitar el castigo y apedreamiento. Me quedé sola y huí por el mar hacia territorios lejanos del Levante. Seguiste otorgando oráculos. Me vendieron como esclava y fui comprada por un mercader que siempre me tuvo entre sus preferidas. Los dioses no volvieron a dirigirme la palabra. Sal de ahí, abandona esa vida y regresa al presente. A la cuenta de 3, ¿lista? Empiezas ese largo camino que te conduce a tu vida presente, al cuerpo de Leticia Almanza. 1, 2, 3. La doctora chasquea los dedos y Leticia abre los ojos y toma varias bocanadas de aire. Se lleva las manos a la cabeza y siente algunas punzadas en la nuca, como si tuviera alfileres clavados en esa zona. Leticia se da cuenta de que se hizo de noche y solo quiere irse y regresar a su casa. Se pone de pie y dice con dureza: gracias, doctora, tengo que irme. Tenemos que hablar de esto, Leticia. Nunca había tenido una sección similar. Yo pido una cita después, hasta luego. Y se acerca a la puerta en busca de la salida. Cuando está a punto de cruzar el umbral, la doctora Machado alcanza a decirle desde el escritorio: solo una pregunta, Leticia, ¿tú eres virgen? Sí, señora.
y cruza un patio interno y alcanza por fin la puerta que da a la calle. Cuando sale esa llovizna persistente, bogotana, le da sobre la cara y la siente como algo refrescante, como si la necesitara para poder llegar de lleno al presente. Al día siguiente, revisando la escena, no sabes si alucinaste como efecto de los medicamentos o si todo fue real. Una medium habló en nombre de tu amigo Calimán. ¿Quién diablos es esa mujer? Ahora que lo piensas en detalle, los asistentes te parecieron todos como funcionarios de clase media, burócratas o pensionados que, como no tienen nada que hacer en sus casas, se inscriben en cursos de pintura japonesa, meditación o espiritismo, da igual. Lo importante es salir de la casa y no quedarnos encerrados el día entero, excepto ella, que llegó al puro final. Pero ese tipo de grupo no te cuadra con las prostitutas del centro de la ciudad, curtidas, duras, acostumbradas a la rudeza de la calle. Algo no encaja. Decides volver a la misma casa del día anterior y hacer algunas preguntas. Te abre la mujer de unos 50 o 55 años. Te recuerda perfectamente, te hace seguir, te ofrece una taza de café y te dice, ya sentados ambos en la misma sala, ¿dónde recuerdas que se llevó a cabo la invocación? La primera vez que uno recibe un mensaje del otro lado es muy impactante. A mí me tocó uno de mi marido y no hice sino llorar durante muchos días. Le dices de frente con cierta dureza en el tono de la voz, como si estuvieras en un interrogatorio profesional. Estoy investigando el asesinato reciente de 3 prostitutas. Algunos informantes aseguran que ellas pertenecían a este grupo espiritista. No sé si la recuerda. No sé si usted es de la policía, señor Molina, Fran Molina. Señor Molina, no tengo ni idea si esta es una visita oficial de tantas que ya nos han hecho. Sabrá usted que los vecinos nos demandan. Los ignorantes nos llaman satánicos. El cura del barrio nos excomulgó. Y no hemos hecho sino sufrir persecución a diestra y siniestra. Solo estábamos investigando, nada más. Cualquier dato nos puede ayudar a hallar el asesino y a salvar vidas inocentes. Lo que nos faltaba es que ahora digan que esto es un burdel y que estamos recibiendo clientes clandestinamente. Solo dígame si venía o no. Si me puede decir algo sobre estas mujeres, es todo. Es posible, señor Molina, que alguna vez vinieran a pedir información o a curiosear como tanta otra gente. No lo sé. Lo que sí le puedo asegurar es que no hacían parte de nuestro grupo base. Eso era todo. No quiero importunarlos. Gracias por el café. Te levantas y pones la taza sobre una mesita. Pensé que quería que habláramos sobre lo que pasó anoche. Te dice la mujer entrecerrando los ojos, agudizando la mirada. Me parece que el mensaje para usted fue muy claro y que no tuvo dudas de la seriedad de nuestra práctica. Y quiero aclararle algo. La joven medium de ayer nunca había asistido a nuestras reuniones. Era su primera vez. Así que no hay duda de la autenticidad del contacto. Fue muy impactante, lo reconozco, pero ahora no tengo tiempo para ese tipo de disquisiciones y debo ayudar a encontrar al asesino.
Debería ser más cuidadoso y sensible al comunicado de su amigo. Tenga cuidado. Él habló a través de esa joven y parecía una advertencia. Lo haré, muchas gracias. Sales del lugar con una sensación de desilusión de ti mismo que te agobia de mala manera. ¿Cómo es posible que no desees volver a entablar conversación con el viejo Calimán, tu hermano y cómplice? ¿Cómo no pertenecer a este grupo de marcianos que están tendiendo puentes con el otro lado de la realidad? Pero así es, eres peor de lo que te imaginabas, un tipo cerrado, terco, que no desea reunirse con nadie, ni crear vínculos de ninguna clase. A la mierda con esos espiritistas de pacotilla. Durante los días siguientes empecé a rastrear a familias de las víctimas, amigos cercanos, conocidos. Una tarde otra prostituta de la zona te conduce a una cafetería pequeña y te dice en voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchada. Ellas eran seguidoras todas de un culto nuevo. Se hacen llamar las hijas de la noche. Solo mujeres son reclutadas por una mujer que se llama Mamá la Risa. Es un lugar a donde vamos a abordar cuando cometemos un error y quedamos preñadas de algún cliente. Ella también cura otras enfermedades. Las clínicas valen mucho dinero y a veces nos dicen que no, porque ya tienen fichados nuestros nombres debido a 3 o 4 abortos anteriores. En este oficio la vida se impone, aunque uno la intente detener por todos los medios. Por eso, en un culto, ¿a qué o quién? Son brujas, Molina, mujeres que creen en poderes sobrenaturales. No sé nada más. ¿Dónde vive esa mujer? Al sur de la ciudad, en una casa retirada, rodeada de plantas. Ya le paso la dirección, la tengo anotada en una tarjeta. No me vaya a nombrar, por favor. Si llegan a enterarse de que yo le conté esto, luego tomarán retaliaciones contra mí. No se preocupe, no diré una sola palabra. La mujer saca una billetera que lleva escondida entre la ropa y te dicta una dirección que tú memorizas sin tomar nota. Luego te da la mano y se escurre por entre la calle hasta desaparecer en una de las residencias cercanas. Ese mismo día llegas a Usme, en los límites de la ciudad, y das con la dirección a pocas calles de la iglesia del antiguo pueblo. Es un caserón colonial al que se nota que le faltan unas cuantas reparaciones para recuperar su antigua dignidad. La madera está carcomida por la humedad, las paredes desteñidas dan testimonio de años sin pintar, y varias tejas rotas que se ven desde la calle indican que la casa debe tener más de una gotera, inundando las distintas dependencias de la edificación. No hay timbre y golpeas la puerta de madera varias veces sin recibir respuesta. Al fin escuchas una voz que dice desde el interior, «Ya voy». A los pocos segundos abre una mujer anciana con unos ojos grises que te recuerdan la mirada de un lobo siberiano. Es de mediana estatura, corpulenta, y se nota que está acostumbrada a la soledad, a ser autosuficiente y libre. Mamá Larisa, preguntas, sintiéndote ridículo con su forma de pronunciar ese nombre. La mujer te mira de arriba abajo, te mide, te sopesa
y sientes cómo calibra cada centímetro de tu vida. Según quien pregunta, Fran Molina, investigador privado. ¿Tienes alguna orden de cateo o de detención contra mí? Le explicas entonces la situación y le dices que tienes sin cuidado sus líos con la policía, los abortos clandestinos y sus otras fuentes de ingreso. Lo único que deseas es saber por qué están asesinando a esas mujeres. ¿Quién está detrás de los crímenes? Solo quieres ayudar a impedir que maten a la siguiente. Siga, te dice. Abriendo la puerta aún más. Ingresas en ese caserón en el que captas de inmediato el olor a moho, a humedad, a plantas reposando tranquilamente en las sombras de la oscuridad de los rincones. Por todas partes hay enredaderas y tallos que giran, se tuercen y se mezclan con otros, conformando figuras imposibles de descifrar a primera vista. Ella te conduce hasta el jardín interior, donde una antigua fuente de piedra yace escondida entre matorrales y hojas de lecho gigantes. Toda la casa está invadida por plantas y escasamente se puede caminar entre ellas. ¿Cree usted en lo sobrenatural, señor Molina?, te pregunta ella mientras cruzan el patio y llegan hasta una especie de invernadero. Hace poco estuve en una sección espiritista y un amigo muerto me envió un mensaje a través de una medium. ¿Has visto alguna vez a un legión de adoradores de las serpientes? Evocas en un segundo aquella vez en que te fugaste de la clínica psiquiatra, siguiendo a unos supuestos reptilianos por las alcantarillas. Nunca supiste si aquella escena había sido verdad o si todo lo había creado tu imaginación, afectada por los medicamentos y los antipsicóticos. ¿Cómo sabe usted eso?, dices mientras la observas podando las plantas, deshiervándolas y removiéndoles un poco de tierra. Sé mucho más de lo que se imagina. Por ejemplo, usted lleva la marca de Caín, los que viven aquí y en otra dimensión al mismo tiempo, los que están malditos, condenados a dividirse hasta el punto de enloquecerse. ¿Sabe eso solo mirándome una vez? No tuve que mirarlo. Desde ayer supe que usted vendría y que me interrogaría. Pero no es un enemigo, eso también lo sé. Cada vez dudo más de qué es la realidad. Quedarse en la realidad establecida es conformarse con muy poco. Estas mujeres eran sus discípulas, por llamarlas de alguna manera. Antes de responderle a sus preguntas, quiero saber si cree usted en el demonio, señor Molina, en el mal, con mayúscula, en una fuerza oscura que nos atraviesa y nos domina. ¿Ha sentido usted esa energía? ¿La ha visto alguna vez? En este oficio uno tiene la impresión muchas veces de que el mundo está invadido por potencias oscuras. Si ese es el meollo de todo esto, señor Molina, y hay que tener muy claro de qué bando está uno, a dónde pertenece, porque a diferencia de otras instancias de la vida, aquí no hay grises ni puntos medios. Espero estar del lado de la luz. Eso está por verse, señor Molina, eso está por verse. Venga, acompáñeme por favor. Atraviesan el patio de regreso y luego giran a la derecha, hacia una especie de casita pequeña de madera, en la que parecería que se guardan los abonos, las tijeras de jardinería y otras herramientas similares.
También hay frascos con menjurjes, semillas mezcladas y extractos de distintas plantas. Entonces mamá Larisa te mira a los ojos como auscultándote allá, muy adentro, y te dice esa voz profunda que parece provenir de una catatumba sombría. Porque a veces servimos al demonio sin darnos cuenta.